a comenzar y lo vamos a hacer preguntando cómo están nuestros docentes. Hoy hemos conocido algunos de los datos que nos deja ese informe que ha presentado el defensor del profesor a nivel de Aragón. Saben que la presidenta de ese defensor del profesor es Teresa Hernández, que está además presidenta de AMPE aquí en Aragón. La semana pasada conocíamos los datos a nivel nacional. Vamos a ver si cambia mucho con los que tenemos más cerca, con los docentes aragoneses. Teresa Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, encantada de estar con vosotros. Bueno, que vamos a hablar unos minutillos de cómo están nuestros docentes, cuáles son los datos más destacados de ese informe que soléis presentar, pues más o menos por estas fechas cada año. Pues a ver, un dato que se diferencia con nacional, ya que empezamos por ahí, sí. Es que a nivel nacional los casos que más hemos atendido por sectores es en secundaria y sin embargo en Aragón sigue ascendiendo y es donde más hemos atendido casos en educación primaria e infantil. Ese es uno de los datos. Que el 47% de los casos atendidos han sido en ese sector, en infantil y primaria. ¿Y por qué? Luego, vale. dime. Iba a decir que les lleva, ¿no?, a acudir al defensor del profesor, a docentes de infantil y primaria, los motivos que hay detrás. Pues hay motivos variados. Empezamos por un poco, es importante conocer el contexto en el que nos encontramos de cara a entender por qué sigue habiendo casos y siguen aumentando y por qué entre ellos podemos destacar, por ejemplo, pues falsas acusaciones o acusaciones que hacen las familias hacia los docentes a través de algún comentario de sus hijos sin comprobar si ha sido correcto o no, si es verdad. Entonces hemos llegado a se ha tenido que intervenir hasta por vía judicial en ese sentido, docentes que ya directamente han sido denunciados por acosar a alumnos, según familias. Entonces son ya casos graves. Pero lo normal pues es eso, no aclarar comentarios que puedan tener los alumnos hacia los docentes, directamente con los docentes, sino que ir ya denunciando y poniendo al docente en entredicho. Eso es lo más común que tenemos entre los casos. Pero se dan muchos casos de esos porque podemos pensar que es algo puntual. No tan puntual. Nosotros atendemos a por decirte, el informe del defensor del defensor es como el iceberg, la punta del iceberg de todo lo que va en un centro educativo. Como te digo, hemos atendido 34 casos, aunque a nivel nacional eran 1994. Entonces, en Aragón no atendemos todavía muchísimos casos y otros se resuelven directamente pues el buen funcionamiento de los equipos directivos o porque se llega a resolver entre el docente y el alumno o con las familias, pero sí que se dan todavía casos y cuando un docente sufre algún tipo de acoso o denuncia, aunque sea solo uno, pues le toca bastante a la salud mental, claro. Que esa es una de nuestras preocupaciones este año. Hablamos enseguida de esa salud mental y voy a preguntar también por la relación por la otra parte, ¿no?, con la administración. Pues ahí me has dado en el punto débil. A ver, la administración brilla a veces por su ausencia. Es decir, estamos en el contexto del año pasado, que era el curso 21-22, en el que los protocolos anti-COVID, que todavía existía el COVID y sufrimos varias olas, se publicaron a finales de agosto, cuando las clases empiezan a principios de septiembre, y suponía un funcionamiento de los centros de manera precipitada, como casi siempre está pasando últimamente. Se eliminaron los refuerzos COVID, es decir, los docentes tenían que hacerse cargo de los alumnos que estaban confinados y de los alumnos que estaban en clase con los mismos recursos. Otro contexto dentro del contexto, otro factor que también influyó mucho en el estado mental de los docentes fue la publicación de normativa con el curso empezada. Cambió la normativa sobre evaluación sobre noviembre y eso suponía, sobre todo en secundaria, que es donde más conflicto hemos tenido de ese tipo de presión para cambiar notas, etcétera, que
toda la responsabilidad sobre la promoción o no del alumnado recaía sobre los docentes. Es decir, es una normativa bastante amplia y abierta en la que un alumno con 4 asignaturas puede aprobar, promocionar, y un alumno con 3 no tiene por qué promocionar. Eso también conllevó un aumento de conflictos dentro de la convivencia en los centros educativos. Otro factor que también influyó mucho y que siempre lo tengo que señalar, la burocracia. Cada vez hay más burocracia. Hay un informe de Eurodice de 2022 en el que dice sobre el estado del profesorado en Europa, ¿sí?, que nos dice que solo el 40% del trabajo que hace el docente va destinado a la preparación de las clases y a dar clase con sus alumnos. El resto se lo lleva toda la burocracia. Eso a nivel europeo, y en España, por supuesto, pasa también. Y otro factor que nos preocupa mucho, la implantación de protocolos. Continuamente nos están implantando protocolos. La Administración parece que limpia su conciencia o se queda su conciencia tranquila estableciendo un protocolo contra el acoso, contra el ciberacoso, contra la ideación suicida, sí, cuando son cosas muy graves. Y ese protocolo debía de ir precedido de una memoria presupuestaria en la que hubiese una formación para los docentes que lo van a llevar a cabo, porque los docentes pues somos especialistas en nuestra materia, en nuestra área, pero sobre ideación suicida, algo tan grave, ¿qué formación tenemos? Y aparte de la formación, tendríamos que ir precedido también de unos recursos humanos, es decir, una reducción horario para la persona que se dedicase a eso, o muchas medidas que no se solucionan solo con publicar un protocolo, sino que conlleva una memoria que no está establecida. Y todo eso pues hace que lleguemos a donde hemos llegado. Y donde hemos llegado, y hablamos de esa salud mental, porque eso es algo de lo que habéis destacado también esta mañana, ¿no? El aumento de casos de depresión y estrés entre los docentes y las bajas laborales, claro. Esto, una cosa va a veces ligada a otra. Otros aguantarán el tipo, otros pues no podrán. A ver, no me cansaré de decir que los docentes tienen que estar bien mentalmente, porque no estamos fabricando algo mecánico, sino que estamos ayudando a formar personas. Sí. Y eso conlleva que tengas que estar bien. El que de los casos atendidos el 29% estuviese de baja y el 44% sufriese ansiedad, nos hace ver, como he dicho antes, la punta del iceberg. Está fallando algo. El docente se siente solo, y no solo por sus condiciones laborales, que podríamos, no estamos refiriéndonos a eso, sino nos estamos refiriendo a que el docente siente que no llega a poder atender a todos sus alumnos. Es decir, con los recursos que tiene y las horas que tiene, no puede atender para una verdadera inclusión a aquel alumno que, por ejemplo, ha venido con movimientos migratorios de un país en el que está en guerra y que no conoce el idioma. Y lo meten de pronto en una clase en la que no puede ser atendido en condiciones, porque tienes que atender al resto de alumnos, y eso hace que se genere esa ansiedad y que llegue a veces a la baja. Entonces el docente se siente solo, no se siente respaldado por la administración, y eso nos preocupa. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Algo que se pida, que creéis que sea necesario, ¿no?, para paliar cualquier aspecto del que hemos hablado, Teresa. Pues más recursos, ya sé que decimos siempre más recursos, pero sobre todo de cara a la inclusión y a la atención al alumnado que lo necesita. Necesitamos que haya en los centros más orientadores, más especialistas de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de auxiliares de educación especial, y sobre todo que ante cualquier protocolo que se quiera implantar, que vaya precedido de una memoria presupuestaria en la que para darle la importancia que tenga ese protocolo, se le dé importancia a que necesita un tiempo y una formación para llevarlo a cabo. Y otra cosa muy importante, pues que los docentes se sientan respaldados, y que cuando pedimos a la administración no pedimos por pedir, sino porque somos los especialistas y vemos que se necesitan muchos recursos para llegar a todo el alumnado. Bueno. Pues Teresa Hernández, aquí lo vamos a dejar porque no tenemos más tiempo, pero seguiremos hablando en otra ocasión, en este caso de la salud de nuestros docentes. Hoy hemos conocido ese informe del defensor del profesor. Lo dicho, muchas gracias y venga, ánimo. Gracias a vosotros, como siempre.